Hola amigos de Biblia versus Religión. En Hechos 3:15 leemos en Reina Valera 1960. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová vamos a leer algo diferente. Dice Hechos 3:15. Y mataron, noten ahora, a la agente principal de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y nosotros somos testigos de eso. Si se fijan, ya no aparece la palabra autor, sino agente. ¿Se inventaron este término los testigos de Jehová? La palabra autor de la vida, ¿de dónde surge en la Reina Valera 1960? ¿Tuvo apoyo en el contexto bíblico el Comité de Traducción de la Nuevo Mundo? Todas estas preguntas las contestaremos aquí en Biblia versus Religión. En Hechos 3:15 el término griego que aparece ahí es argegos. Vamos a ver varias traducciones y van a notar cómo este vocablo tiene diferentes formas de ser traducido. Por lo tanto, es el contexto el que nos va a ayudar para saber cuál de estas muchas formas es la más apropiada para Hechos 3:15. ¿De dónde surge la forma de traducir argegos como autor de la vida? Bueno, de nada más y nada menos que de la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la Vulgata Latina, hecha en el siglo IV por Jerónimo. La Vulgata Latina, esta que ven acá, en Hechos 3:15 va a leer autorem, un término que se iría perpetuando en muchas de las traducciones católicas y protestantes hasta la actualidad. En la Concordancia Manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento por la Sociedad Bíblica, que aquí les presento, vamos a ver tres significados básicos de la palabra griega argegos. Guía, este es el primero que da el autor, que es Pedro Ortiz. Guía, jefe, autor. Va a citar de Hechos 3:15, 5:31 y Hebreos 2:10 y 12:2, ya que es una concordancia del texto griego del Nuevo Testamento. Estos no serán los únicos significados que tendrá argegos. Lo vamos a ver y comprobar, por supuesto, en las muchas traducciones que han vertido de forma diferente argegos, no usando el término autor de la vida. Por ejemplo, la muy conocida versión popular, Dios habla hoy. Esta que tengo aquí en mi mano es de Ediciones Paulinas, no obstante, también la podemos encontrar por las Sociedades Bíblicas Unidas. Es una traducción que usan tanto católicos como algunos protestantes. Y así mataron ustedes al que nos lleva a la vida. Aquí la expresión al que nos lleva a la vida va a estar más cercana al texto de la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová que a la Reina Valera 1960, porque no es lo mismo autor que aquel que guía, como primera traducción que aparece en el diccionario y concordancia manual de Pedro Ortiz de la Sociedad Bíblica. No es lo mismo un guía que el autor de todo. Los trinitarios van a decir sobre Hechos 3:15 que Jesucristo es el creador de Génesis 1:1, un disparate. Por otro lado, van a decir también que Jesucristo es quien diseñó el plan de la salvación, es el originador de este plan. ¿Será correcto? El comentario a Hechos 3:15 por la versión popular Dios habla hoy dice: al que nos lleva a la vida, en contraste con Barrabás, el asesino, a quien se alude en el versículo 14. También puede traducirse como al que gobierna la vida o posiblemente al que es origen de la vida. Utiliza la palabra posiblemente. Bueno, y en manos de un trinitario, decir que posiblemente
Jesucristo sea el origen de la vida es bastante sospechoso, porque la palabra autor encaja perfectamente para la doctrina de la Trinidad. Ante estas sospechas, bueno preguntar, ¿por qué muchos trinitarios han ido desechando el término autor y sustituyéndolo por el que conduce a la vida, o como por ejemplo traduce la versión hispanoamericana? Esta que ven acá, muy viejita, no es muy fácil de conseguir, es de principios del siglo XX, y en Hechos 3:15 leerá lo siguiente: y matasteis al príncipe de la vida. La palabra príncipe nada tiene que ver con el término autor. Sin embargo, vamos a encontrar el significado de príncipe argegos en muchas traducciones, incluyendo la versión de Pablo Besson, un pastor bautista, que también va a traducir príncipe, pero va a ser muy firme en el comentario o nota a este pasaje. En Hechos 3:15 va a decir no el autor, categórico, citando de Hebreos 12:2. Por lo tanto, Pablo Besson va a decir en la nota a Hechos 3:15, aquí la palabra autor no puede ir. Y es un pastor bautista que no era arriano, no era unitario, creía fielmente en la doctrina de la Trinidad. Lo que sucede que puso el texto bíblico por encima de su teología, cosa que no quieren hacer la mayoría de traductores del mundo católico y del mundo protestante. Ahora veamos la traducción que hace nada más y nada menos que William Barclay, erudito respetado del Nuevo Testamento, que va a dar la siguiente lectura: vosotros sois culpables de la muerte del que ha abierto el camino de la vida. Biblia de Jerusalén. Aquí ven, es una edición revisada y aumentada. Va a leer lo siguiente: matasteis al jefe que conduce a la vida. Noten ahora en qué sentido Jesucristo es jefe. La nota a pie de página dice: el jefe que lleva a los suyos a la vida que le pertenece. Ahora va a decir, parecido título de jefe se da en Hechos 7, 27 y 35 con Moisés, figura de Cristo. Algo parecido se va a explicar en el comentario bíblico San Jerónimo, este tomo número 1 del Nuevo Testamento. Sobre Hechos 3:15 dirá lo siguiente: aquí el término griego argegos no significa autor. Noten, lo mismo que dice Pablo Besson décadas atrás, no significa autor. Una galleta sin manos para los trinitarios. Con Pablo Besson hacia los evangélicos. A los católicos, bueno, precisamente esta obra académica muy respetada que va a decir no significa autor. El genitivo es de dirección teniendo en cuenta 26-23 y la tipología de Moisés. Lo mismo que hace la Biblia de Jerusalén citando a Hechos 7:35. Interesante. No significa autor. Veamos qué va a decir el nuevo comentario bíblico San Jerónimo. En Hechos 3:15 leerá este comentario: jefe de la vida, teniendo en cuenta 26-23 y la tipología de Moisés, Hechos 7:35, Hebreos 12:2, se trata de un genitivo de dirección. En este sentido, se le puede aplicar el término jefe a Jesucristo, no en un sentido más allá como quieren hacer ver los trinitarios. De hecho, aquí les voy a traer una obra protestante, el Diccionario de Teología Harrison, autor de la salvación. La expresión autor de la salvación aparece en Hechos 2:10, autor de la salvación de ellos, y es la traducción del griego ho argegos. La palabra argegos se encuentra en Hechos 3:15, 5:31 y Hebreos 12:2. El sentido general parece ser el de originador.
el Hijo. Ahora noten en qué forma es el Hijo el originador. El Hijo fue el originador o pionero de la salvación, en el sentido de que con sus sufrimientos abrió el camino para que muchos hijos entrasen a la gloria. El originador, en el sentido de que es el pionero, el primero que abrió el camino. No aquel que dio origen al mundo, citando a Génesis 1:1, o quien fuera el diseñador de todo el plan de la salvación. Es el instrumento, es el medio que Dios usa para darnos vida eterna. Y esta idea, por mucho que les moleste a los trinitarios, se va a repetir en todo el Nuevo Testamento. Se los voy a demostrar. Primeramente, quiero mostrarles esta Biblia de estudio con herramientas de exégesis. Es la Biblia de estudio Reina Valera 1995, que en una nota a pie de página leerá lo siguiente: autor de la vida, en contraste con Barrabás, el asesino, a quien se alude en el versículo 14. También puede traducirse como al que gobierna o nos lleva a la vida. Noten, es el medio, es el agente que nos lleva a la vida. Finalmente, vayamos al meollo de la cuestión. La palabra agente, ¿se la inventaron para Jesucristo los testigos de Jehová? Leamos Juan 1:3 en Reina Valera 1960. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para explicar este pasaje, que nos va a servir como prueba de que Jesucristo es realmente el agente de Dios, quiero mostrarles este comentario por las Sociedades Bíblicas Unidas. Comentario para exégesis y traducción, Evangelio de Juan. Los autores: Hugo Zorrilla, el cual tiene un doctorado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, trabajó en el equipo de traducción de la Nueva Versión Internacional. También Daniel Chiquete, con un doctorado de teología por la Universidad de Hamburgo en Alemania. Se dice de este hombre de tradición pentecostal. ¿Qué va a decir esta obra académica sobre Juan 1:3? Panta puede traducirse de muchas maneras, pero hay que tener presente la visión cosmológica expresada en cada idioma. Todas las cosas, todo lo que existe o simplemente todo. El verbo, noten ahora, es el agente intermediario en la obra de la creación. Galletas sin manos, con el libro. En el buen sentido de la expresión. Es el agente intermediario en la obra de la creación. No lo dice un testigo de Jehová, no lo dice alguien que trabajó en el comité de la traducción del Nuevo Mundo, sino alguien que trabajó en el comité de traducción de la versión internacional, que no solamente quita el nombre de Dios, sino que además es trinitaria. Y va a decir que el verbo es el agente intermediario. En algunos idiomas, sigue diciendo esta obra, se tiene que distinguir claramente entre el agente primero o iniciador, el cual sería Dios. Más claro ni el agua. Y el agente segundo o intermediario, el cual sería el verbo. La idea a comunicar es que Dios creó todo por medio de la acción del verbo. Es el agente Jesús. Es el intermediario. Y como bien dice, la idea a comunicar es que Dios creó todo por medio de la acción del verbo. Y esta función de agente lo vamos a ver señalado en nada más y nada menos que el comentario bíblico Mundo Hispano. Se los muestro en la pantalla para si quieren hacerle captura. No confundir con la Biblia comentada de la editorial Mundo Hispano. No, el comentario bíblico. Va a decir de Jesucristo es el agente. Por lo tanto, no es algo que se hayan inventado los testigos de Jehová
como muchas veces en redes se habla de la traducción del Nuevo Mundo. No, ustedes acomodaron todo a su teología. Es inevitable, por supuesto, que la teología influya en una traducción. No conozco ninguna versión que no haya ocurrido este fenómeno. Pero los testigos de Jehová, al igual que Pablo Besson, en esta su traducción al Nuevo Testamento, que no conviene que el mundo protestante conozca, tradujeron correctamente agente, príncipe, o como hace la versión popular Dios habla hoy, aquel que conduce a la vida en Hechos 3:15. Por lo tanto, sean más cuidadosos a la hora de juzgar al comité de traducción de la versión Nuevo Mundo. Esto es, mis amigos, Biblia versus Religión.